vamos a ver el imperio persa. La próxima semana ustedes dirán si sufren o no conmigo viendo el imperio bizantino. Pero dentro de los grandes imperios de la historia de la humanidad tiene que estar el imperio persa, sin ninguna discusión. No es necesariamente el primer imperio de la historia del mundo, y eso se discute, por si acaso. De hecho, actualmente, para que ustedes lo sepan, por ejemplo, ya no se dice que Egipto fue un imperio. Está pasado de moda decir que existió el imperio egipcio, por ejemplo. Supuestamente se dice que el primer imperio que surgió fue el imperio asirio. Pero lo vamos a ir viendo un poco. ¿Pero por qué les digo esto? Porque una de las gracias del imperio persa es que surge después del imperio asirio. Y por lo tanto eso va a ayudar a que sea un verdadero imperio, porque va a ocupar una plataforma que ya existía, que es precisamente lo que habían dejado los asirios. Pero antes de entrar un poco en esto, ya vamos a hablar un poco sobre esta imagen en particular que la van a ver hartas veces. En primer lugar, ¿dónde estaba el imperio persa? El imperio persa, un poco más, un poco menos, corresponde a lo que actualmente es Irán. De hecho, esa zona se llamó Persia tradicionalmente hasta el año 1935, cuando en 1935 se le cambia el nombre a Irán. ¿Qué es lo que nos interesa de la zona? Aquí yo les puse un mapa geográfico. En primer lugar, la fuerte importancia de las montañas. Si ustedes se dan cuenta, sabiendo leer cómo se leen los mapas geográficos, ¿cierto? Mientras hay un color café más oscuro, es un poco más alto, ¿cierto? Y luego va bajando hasta el verde y luego el mar en azul. Pueden ver que hay un cordón montañés en la zona norte, ¿cierto? Que es lo que divide el Irán interior con lo que está acá, que eso es el mar Caspio. Y hay un cordón montañés transversal que es más o menos lo que sirve junto con el río Tigris de límite tradicional entre Irán y su vecino del lado, la Mesopotamia, que hoy día es Irak. ¿Por qué nos interesa esto? Porque hay agua acá, que es el Golfo Arábigo o Golfo Pérsico, hay agua acá, pero me imagino que la mayoría de ustedes sabe que cuando las masas de agua, perdón, las masas de aire van subiendo, se condensan y terminan precipitando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El agua y humedad que surge acá se la come esta cadena montañosa que son los famosos montes Zagros. Y el agua que puede venir del mar Caspio, ¿cierto? Que es enorme, se la come esta cadena montañosa arriba que son los montes Elburz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo el interior de Irán mayoritariamente es desierto. Y ante eso, ¿qué es lo que vamos a tener? Las personas que van a vivir en Irán mayoritariamente van a vivir en la montaña. Y la geografía de Irán es una montaña, es un altiplano. Por ejemplo, fotos de la capital, Teherán, o sea, han estado, el paisaje es súper parecido a Santiago, porque uno ve montaña cada rato. Entonces, ¿qué significa eso? La gente se va a refugiar en las montañas. El iraní va a ser un montañés. Y aunque no sea una ley, los montañeses suelen ser buenos para la pelea. Suelen ser un poco más rudos, diríamos. Vamos a ir viendo eso a poco. Ahora, Irán o Persia, lo mismo, pero no es lo mismo. ¿De dónde viene? Para que se den cuenta, por ejemplo, los montes Elburz, que estamos acá, en algunas partes tiene estos cruces que son como los valles transversales en la zona, ¿cierto?, el norte chico chileno, que puede haber un poco de agricultura, pero esa es la geografía principal de Irán, o sea, el iraní es un montañés. Irán o Persia. Los dos nombres nos indican cosas bien importantes. ¿Por qué Irán? ¿Por qué? Porque los iraníes son parte de un grupo cultural, que es una teoría, pero una teoría bastante asentada, que es conocida como los indoeuropeos, las lenguas indoeuropeas. ¿De dónde surge el concepto indoeuropeo? En los estudios del siglo XVIII y principios del XIX, cuando se está dando como nunca el colonialismo y el imperialismo, ¿cierto?, europeo. Ese colonialismo e imperialismo va de la mano también de la ilustración, de la enciclopedia y de llevar saberes. Pongamos el ejemplo típico. Napoleón invade Egipto en 1798 y por todos los sabios que lleva, y que se llevan cosas también, en 1822 Champollion termina descifrando la piedra Rosetta.
Entonces, ¿qué ocurre? Finales del 18 y la primera mitad del 19 va a ser una época notable de la filología y de la lingüística. Porque van a empezar a descubrir culturas, dialectos, lenguas que hasta ese entonces no se habían estudiado. Y ahí se van a dar cuenta que hay parecidos que no deberían darse, por ejemplo, el sánscrito, la lengua antigua de la India, y el latín. Entre el sánscrito que el griego. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una teoría lingüística que va a decir cómo se pueden parecer lingüísticamente, culturalmente, tanto una lengua que está en la India con otra que está en Grecia, sin incluir la respuesta fácil a esto que siempre son ovnis. ¿Se han fijado? Cuando uno no quiere responder, digamos, las pirámides, ovnis, Stonehenge, ovnis, Triángulo de las Bermudas, bueno, ya. ¿Cómo es esto? La teoría va a ser porque existió un pueblo que se expandió hacia esas zonas. Y en un acto de originalidad lo van a llamar indoeuropeos. ¿Por qué? Porque se expandieron desde la India hasta Europa. Hay muchas teorías de dónde supuestamente existió este pueblo indoeuropeo. Este mapa les muestra a ustedes la teoría más tradicional sobre el Mar Negro, entre el Mar Negro y el Mar Caspio, ¿cierto? En lo que hoy día sería el sur de Rusia, Ucrania. Por ser que puede ser el Cáucaso o que puede ser la propia Anatolia, la actual Turquía. Como sea, lo que me interesa es que vean el mapa. Indica que aquí pudo haber existido el núcleo primigenio y de ahí salieron varias oleadas que terminaron, por ejemplo, incluso con los celtas y terminaron en otro caso, por ejemplo, con los hititas que armaron un imperio en Anatolia, con los griegos, etc. Entonces, ¿por qué Irán? Porque Irán significa tierra de arios. El nombre Irán viene a decir Aryanam, porque ellos, asimismo, este pueblo indoeuropeo, al parecer, en algún momento se llamó a sí mismo ario, una palabra tan maravillosa que le dio Hitler. Originalmente, ario, ¿qué significa? Los nobles, los valientes, los que estaban arriba en la posición social. Porque comúnmente estos indoeuropeos donde llegaban no se mezclaban mucho con la población, para dejar muy en claro la diferencia entre conquistado y conquistador. Donde el ejemplo más brutal que tenemos es que de los arios viene la sociedad de casta de la India, por ejemplo. Que era una muestra de eso. Pero si alguno de ustedes sabe de historia de Roma, ¿cuánto costó que se aceptara el matrimonio entre los patricios y los plebeyos? Va por lo mismo. Lo mismo en otras zonas. Entonces, este mapa, ¿por qué me gusta? Para mostrar de dónde viene Irán. Irán, ¿qué significa? Y eso nunca lo olviden, el persa, el iraní, hasta el día de hoy, tiene claro que ellos son indoeuropeos. ¿Qué significa? No somos árabes, no somos semitas. No tenemos que ver ni con árabes, ni con hebreos, ni con chinos, ni con otra gente de la India que estaba antes. Nosotros somos indoeuropeos, somos los diferentes del barrio, diríamos. Cuando después, con el paso del tiempo, ¿cierto?, Irán se vuelva musulmana, mucho tiempo después de lo que nos corresponde esta charla. Pero lo indoeuropeo también va con otra cosa, y que se nota principalmente en su religión. La religión y la cultura indoeuropea le da un fuerte valor e importancia a la figura del líder. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? La mayoría de ustedes puede tener en la cabeza conceptos básicos de mitología griega, romana, escandinava, lo que sea, pero siempre hay un truco. Son todos dioses, pero hay un rey de los dioses. Son todos dioses, pero hay un jefe, hay un líder, hay alguien que manda. Y por lo tanto, ¿qué significa eso? Con fe o sin fe, que muchas veces la religión representa lo que es la sociedad misma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? En los indoeuropeos hay fuertemente el concepto de ser un buen líder, de ser un líder importante. Acá, ejemplificado, mitología greco-romana, Zeus, Júpiter. Mitología escandinava, Wotan, Odín. Mitología de la India, que es bien raro hablar de jefe, pero hay un dios supuestamente principal, Brahma, ¿cierto? De ahí vienen los brahmanes, los que cuidan la creación, los sacerdotes. Brahma, el dios creador que usted lo reconoce porque tiene 4 cabezas, porque de cada una de esas 4 cabezas sale uno de los Vedas, uno de los libros sagrados, ¿cierto?, de la religiosidad hindú antigua. Entonces, ¿qué es lo que me importa?
el nombre Irán también va a marcar una cosa. Los iraníes constantemente van a tratar de ser líderes de alguna u otra manera. ¿Por qué les digo eso? Porque Irán tiene una tradición de imperios. Y que no lo va a romper nada, incluso hasta el día de hoy. Uno quisiera decir, bueno, ¿de dónde podría haber salido un ayatolá si no es en Irán? Porque era la forma de ser un imperio diferente al barrio. Entonces, esta raíz va a ser fundamental para entender por qué termina surgiendo el imperio persa. Hasta ahora, ¿vamos claro? Que todavía ni siquiera he hablado de los persas. Ya. Ahora, mapa del actual Irán. Mapa del actual Irán con las provincias. Hay alguna provincia que es la provincia de Azerbaiyán, el Beluchistán, que se comparte con el vecino al lado, Pakistán, el Jorasán, etc. Me interesa esta provincia al sur. Dependiendo quién esté hablando. ¿Por qué? Porque los persas actualmente escriben con letras árabes, pero el persa no es una lengua árabe. Y el árabe es una lengua semita, como lo es el hebreo, como el arameo, como el acadio, como el amhárico, etc. ¿Y qué ocurre? Hay un problema. Hay letras que no existen en el árabe o en el hebreo. De partida, las vocales, que no se escriben. Pero aparte, hay otras letras que no existen. Y sobre todo, por ejemplo, ¿qué no existe? La letra P. Por eso a los árabes lo agarraban para los paisanos. ¿Cómo está, profesor? Porque no pronuncian la P. No existe el sonido P en árabe. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el árabe o una lengua semita se enfrenta a la letra P en otro idioma, la tiene que acomodar a su propia lengua. ¿Y ahí qué ocurre? Hay dos salidas. O una P suave, diríamos, que la transforma en B, como en B larga. Entonces, de ahí viene, por ejemplo, decir profesor, ¿cierto? Paisano, etc. Pero si es una P fuerte, una P que está marcada, se transforma en F. Entonces de ahí viene, les voy a contar, los judíos escucharon que al rey de Egipto le decían el de la casa grande. Estoy hablando del antiguo Egipto. Casa grande, el de la casa grande se dice el Ferán, con F, perdón, con P, perdón, Perán, el de la casa grande. Como los judíos no sabían decir eso, la Biblia dice es el Faraón. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque aquí, esta provincia es Pars o Fars, dependiendo de quién esté hablando. Si está hablando un persa, es Pars, porque todavía tiene la P. Si está con influencia árabe o de otra lengua, es Fars. ¿Por qué les digo esto? De ahí viene el nombre Persia. ¿Qué significa? Que en algún momento va a ser la cultura del sur la que va a conquistar todo. La cultura del sur va a ser la que va a dominar todo. ¿Y por qué? Porque la cultura del sur, permítanme volver al primer mapa que mostramos, la cultura del sur es una cultura que se desarrolla, por decirlo de alguna manera, con mayor tranquilidad que la cultura del norte. ¿Por qué? Porque la cultura del norte es la que está con choque directo con todo el resto del lado, con todos los otros lados. O sea, si hay una invasión a Irán, llega por el norte. Si hay un pueblo que llega por el norte. Entonces, ¿qué ocurre? El sur siempre va a tener más espacio para desarrollar civilización, para desarrollar cultura, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, por eso le decimos Persia. Mejor cambiamos. ¿Aló? Ya. Cambie la cosa. Entonces, por eso Persia. Persia, entonces, ¿qué quiere decir? Que la gente va a reconocer que la herencia cultural mayoritaria es del sur. Y por eso Irán o Persia. Y por eso, si ustedes conocen algo de lengua, uno puede decir que en Irán se habla persa o farsi. Da lo mismo. Hasta ahora, ¿vamos claro? Perfecto. Bueno, solo para mostrarles el punto anterior de que en Irán principalmente la gente es montañesa. Miren este mapa de densidad de la población, donde todo se concentra en la montaña. Por si acaso, Irán ahora actualmente son cerca de 80 millones de personas. 80 millones de personas en la montaña, ¿cierto? Ahora, sí hay una cosa que llama la atención, que les voy a decir una cosa súper obvia. Con fe o sin fe,
Supuestamente la teoría científica dice que el homínido, de donde va a venir el ser humano, surge de África. Y que luego vamos a tener las grandes civilizaciones de la antigüedad, que son las que están marcadas aquí, ¿cierto?, en este mapa, así como típico mapa de colegio, que más o menos para el 2000 a.C. o 1500 a.C. está todo esto, ¿cierto? Existe la civilización china, existe la civilización de la India, existe Mesopotamia, el mundo sumerio originalmente, etc. Y existe Egipto, que aquí, este mapa es más o menos para el 1500, porque Egipto está bien extendido. Este es un mapa que todos conocemos. ¿Qué les quiero decir? Si hay civilización acá y hay civilización acá, evidente que al medio tiene que haber gente. Y ese medio es Irán. O sea, en Irán hubo gente, pero ¿qué pasó? Que comúnmente se habla poco de los orígenes de Irán porque es como el vecino del lado de Mesopotamia. El vecino del lado de donde surgió la escritura. El vecino del lado de donde sabemos más. Y hubo pueblos que existieron en Irán. El más famoso, originalmente, que aquí le ocupo este mapa, que es conocido incluso por los textos mesopotámicos, una cultura del sur que es llamada el Elam. Elam tiene dos posibles significados. O significa la tierra del dios o significa la tierra alta. Da lo mismo porque era desde el punto de vista mesopotámico. ¿Por qué? Porque al ir llegando hacia allá uno tenía que ir subiendo las montañas, entonces estaba más cerca de Dios uno. El Elam es una confederación de pueblos que fue enemiga de los mesopotámicos durante mucho tiempo. Aquí todavía son culturas que se sabe bastante poco, si bien se ha llegado a descifrar el elamita. Lo que nos va a interesar es que recién en torno al año 1300 a.C. es cuando llega la oleada indoeuropea a Irán. Antes había llegado a la India, parece que siguió un camino más directo, pero recién a partir del 1300 empieza la iranización de Persia. Empieza a llegar el elemento indoeuropeo que le da importancia al guerrero, que le da importancia al caballo, que le da importancia a la guerra. De hecho, fíjese usted una cosa, comúnmente todas las mitologías antiguas indoeuropeas hay un dios de la guerra. Ares, Marte, Thor, ¿cierto? En el caso de Escandinavia, o dios de la violencia desde cierto punto de vista, ¿cierto? Shiva, en el caso, ¿cierto?, de la mitología hindú, etc. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El 1300 empieza a indoeuropeizarse, arianizarse Persia, con una cultura que supuestamente viene de la estepa, con una cultura que le da importancia al control del fuego, con una cultura que le da importancia al manejo de los caballos. De hecho, piensen ustedes que de dónde viene para nosotros la palabra caballero, que comúnmente nosotros no reflexionamos que caballero viene de caballo. De ahí viene, ¿cierto? Y con el paso del tiempo, estos pueblos indoeuropeos que entran a Irán se van armando en dos grandes tribus que se distribuyen el territorio entre el norte y el sur. En el norte va a estar la tribu de los medos, que son los que se van a quedar con la zona, ¿cierto?, que da hacia el mar Caspio y la zona de principal salida. Y en el sur es donde va a quedar la tribu de los persas. No significa que sea solo un pueblo, son un montón de familias diferentes, pero unas se reconocen como medos, que son del norte, otros se reconocen como persas. Y ahí va a venir, ¿cierto?, una confusión que comúnmente después esto genera una mezcla medo-persa, pero siempre va a estar esta diferencia, el medo es del norte, el persa es del sur. ¿Por qué les digo esto? Porque son los medos los que tienen contacto primero con esta cosa que mencioné casi como nota al pie, el primer imperio de la historia de la humanidad, lo que se reconoce hasta ahora, los asirios, que los asirios llegaron a dominar todo lo que ustedes ven en el mapa. Siempre los asirios tienen mala publicidad, que son malos, pésimos, eso es para otro ciclo. Lo que me interesa es que vean lo que pudo llegar a dominar el imperio asirio, que es un imperio que no se entiende sin el uso del caballo, sin el uso de la fuerza, sin el uso de la guerra. Pero medos y persas, como vecinos que están viendo esto desde lejos, como vecinos que no están sufriendo tan fuerte esto. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, las montañas ayudaron a frenar un poco la invasión de los asirios. ¿Vamos claro? ¿Sí? Ya. ¿Por qué? Porque caen los asirios en torno al año 610, 608 a.C. y los iraníes que vivían en el norte, los medos,
terminan armando la primera unificación del territorio y aprovechando la plataforma que había dejado la conquista siria anteriormente, terminan armando un imperio o un gran reino que terminó dominando todo lo que ustedes ven en el mapa. Y eso es el reino de los medos, pongamos, desde el 600 hasta el 550. Una experiencia efímera, una experiencia de apenas 50 años como un poder fuerte, pero una experiencia que deja en claro que la gente de Irán, que la gente de Persia puede conquistar y puede armar un imperio propio. Puede aprovechar ¿para qué? Para hacerse cargo de una zona donde no hay grandes imperios, donde hay mucha violencia, donde parece que hace falta un cambio, porque todos estos imperios se formaron con muchísima guerra psicológica. Bien famoso el caso del reino neobabilónico con el famoso Nabucodonosor, conocido, ¿cierto?, porque está dentro de la Biblia, el cautiverio de Babilonia. O sea, a ese nivel de crueldad era el que existía. Ahora, si Persia tenía, o Irán tiene tanta montaña, ¿cómo va a poder surgir un imperio? Si un imperio necesita gente y la montaña no permite que exista mucha gente. Bueno, los persas tenían un invento que es fundamental para entender la creación de su imperio, que es algo que se llama, y aquí aparece, Kanat. ¿Qué es un Kanat? Si el agua viene de la montaña, existe una dificultad para que yo pueda acumular agua dulce que me permita tener una gran población, que me permita desarrollar la agricultura, que me permita tener ciudades con una cantidad de gente importante. Pero si yo dejo que el agua corra por la montaña, o la chupa a la montaña, o la montaña la va ensuciando. ¿Qué hicieron los persas? Y esto es fundamental para entender por qué Irán después va a tener siempre imperio. Se dieron cuenta de que el agua siempre va a correr por la montaña, porque viven en montaña, y van a decir, pero tenemos que tener una solución. ¿Y cuál es la solución? Agarrar la fuente de agua lo más arriba posible y crearle un camino limpio. ¿Y qué es un kanat? Un kanat es, como ustedes ven, una construcción enorme que tiene varias entradas. ¿Para qué? Tanto para que entre aire como para que después entre gente para la mantención, para la limpieza, para lo que sea. Agarran la fuente central de agua, como aquí está en inglés fácil, y hay toda una construcción subterránea que permite que llegue un agua absolutamente limpia a una zona controlada. Con ese invento, que es fundamental, los persas van a poder tener ciudades con población importante. Con ese invento, que es fundamental, van a poder empezar a desarrollar una agricultura mayor. Y, como también pasa en el caso de los canales romanos, por si acaso, si alguien no lo sabe, los kanats funcionan hasta el día de hoy. Cae agua y el kanat funciona. Cae agua y es eso, miren, es una obra de ingeniería enorme que sin ella los persas no habrían, todo el pueblo de Irán no habría sido capaz de subsistir, de desarrollar agricultura, repito, de tener una cantidad de gente importante. Ahora, yo les dije que gran parte de los imperios que habían surgido en la zona, e incluyendo los del norte, los medos, habían surgido gracias a la guerra psicológica. Supuestamente, en el sur empieza a surgir un descontento por parte de un príncipe que era pariente del último medo, del último de los grandes reyes medos. Y ese príncipe va a ser un tipo que es leyenda, Ciro II el Grande. Si lo estamos viendo por primera vez, ¿por qué le decimos Ciro II? Porque él mismo va a reconocer de que es descendiente de que en su familia hubo otros Ciro antes que fueron reyes del lugar donde él estaba gobernando, donde él era príncipe. Y Ciro II el Grande, ¿qué va a pasar? Va a ocupar el descontento que existía contra los medos y va a unificar, como dice el PowerPoint, a todos los iranios en un solo estado. Pero ¿cuál es la diferencia? Él es tolerante. ¿Cuál es la diferencia? Él le da espacios de desarrollo a los pueblos que conquista. En términos simples, únase a mí y no le va a pasar nada. Los otros imperios anteriores pegaban el combo, preguntaban después. Esa diferencia va a hacer que caiga el reino de los medos. Ciro va a empezar una expansión enorme. De hecho, va a llegar incluso a Cilicia. ¿Qué es Cilicia? Una parte del sur de la actual Turquía.
hace una expansión rapidísima en muy pocos años, llega, como dice ahí, a las ciudades griegas e incluso derrota un famoso reino que se llama el reino de Lidia. Permítanme volver al mapa anterior, que era todo esto. O sea, en 10 años conquista todo lo que ustedes ven acá. Es una cosa impresionante. Y derrota a un famoso rey de Lidia que se llamaba el rey Creso. ¿Por qué es famoso el rey Creso? Porque los griegos tienen una historia sobre el rey Creso. Y es que el rey Creso supo que venía Ciro con sus persas, con su gente del sur, y como todo griego que fue al oráculo, a ver si acaso tenía que luchar contra este que viene ahí o no. Y el oráculo, ustedes saben cómo es el oráculo en Grecia, no dice ni sí ni no, da respuesta interpretable. El oráculo le dijo, si tú vas a luchar, un gran reino va a caer. Entonces dijo, está diciendo, pues tengo que ir a luchar y voy a caer. Lo derrotan a como dé lugar y supuestamente cuando está a punto de morir en el campo de batalla, se da cuenta cuál era el mensaje. Iba a caer el reino de él. ¿Cómo es el oráculo, no, en Grecia? O sea, con esta historia, ¿cierto? Que no sabemos qué tan... Bueno. Ciro llega hasta el Oxus y el Yaxartes. ¿Qué son el Oxus y el Yaxartes? Dos ríos que hoy día se llaman el Sir Daria y el Amu Daria, que son los ríos que llegan a lo que queda ahora del mar de Aral. Porque el mar de Aral, ustedes saben, está muriendo, digamos. Eso es otro tema. Llega hasta el mar Caspio. ¿Y qué ocurre? Ciro va a armar entonces una nueva dinastía. Como él viene del sur, nosotros lo vamos a conocer como el Imperio Persa. Pero él, que le da importancia a su familia, él siempre va a reconocer que el primer gran líder que existió en su familia fue un rey llamado Aquemenes. Los puristas me dirían Agemenes, que así se pronuncia originalmente. Agemenes, ya, da lo mismo. ¿Por qué les digo esto? Porque de ahí viene que el otro nombre para el Imperio Persa es el Imperio Aqueménida. Los descendientes de Aquemenes, que Ciro siempre va a reconocer. Nosotros no somos nada sin este Aquemenes, que no tenemos idea cuándo vivió, supuestamente el año 700, dicen algunos especialistas, por ahí, que fue el primero de mi familia que fue importante. Y Ciro va a ser toda una leyenda, ¿por qué? Por su carácter pacífico, por su carácter magnánimo, por su carácter, digamos, de ser un nuevo tipo de rey, un rey tolerante, un rey que no causa problemas. Pero además también va a tener, bueno, ahí tienen ustedes dónde está la primera capital, Pasargada, también en el sur. Lo que tienen ustedes aquí abajo es la tumba de Ciro, muy modesta, recordando como las tiendas de la estepa, una cosa así. Pero también Ciro, ¿por qué lo vamos a conocer tanto? Porque Ciro aparece en la Biblia. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? En octubre del 539, Ciro conquista Babilonia. Ciro acaba con lo que ya conocemos como el reino neo-babilónico. Y ahí, entre otras cosas, supuestamente, ¿qué hace? Deja en paz y libre absolutamente a los judíos. Si alguno de ustedes recuerda esa parte de la Biblia, en la Biblia casi aparece Ciro como si fuera un enviado de Dios. Como un tipo que echa a perder, que acaba con el trauma de lo que significó el cautiverio de Babilonia. Y una vez en Babilonia, como dice el PowerPoint, respeta la ciudad, respeta la población, respeta los templos y respeta todo, no impone, que es una cosa novedosa, porque comúnmente en esa época que era, yo conquisto y destruyo tu ciudad y destruyo tus dioses para mostrar que yo soy el que tiene la verdad, que los dioses, mis dioses están conmigo, tus dioses, cierto, son el pasado. Ciro no hace nada de eso y es más, con el paso del tiempo, Babilonia se transforma en una de las tantas capitales que tiene el Imperio Persa. Y esa novedad es absolutamente nueva para la guerra que existía en esa época y desde entonces los persas siempre van a ser vistos como, comillas, el imperio más tolerante que existía. Un poco de publicidad media semi-engañosa, ya vamos a hablar algo después. Pero ¿a qué nivel? Al nivel que incluso hay un famoso documento que es el cilindro de Ciro, el sello de Ciro. Eso es, cierto, un sello que está perdido en una parte, que me imagino que ustedes saben que comúnmente lo que se hacía era poner sobre una tablilla de barro e iba casi como si fuera un timbre. Por si acaso, si alguien lo conoce, a lo mejor porque está en el Museo Británico, unas piezas conocidas que tiene el Museo Británico, no tanto como la piedra Rosetta, pero...
Y en una de esas partes, el cilindro de Ciro dice esto: yo soy Ciro, rey del mundo. Y es una cosa novedosa, porque estamos hablando de un reino que está surgiendo recién, y ya está hablando de que quiere conquistar todo lo que conoce. El gran rey, el poderoso, legítimo rey, rey de Babilonia, rey de Sumer, Mesopotamia del sur, rey de Akkad, donde vivían los acadios, Mesopotamia del norte, rey de las 4 regiones del mundo, hijo de Cambises, el gran rey, rey de la ciudad de Anshan, ¿A qué nivel de tolerante es Ciro? Está bastante exagerado y nadie se toma en serio esa frase. Pero hay especialistas que dicen que el cilindro de Ciro es el primer documento que habla algo así de derechos humanos en la historia de la humanidad. Porque Ciro habla de que él conquista Babilonia porque el último rey era pésimo y yo ¿qué hago? Llego, conquisto, traigo la paz y les voy a asegurar a que todos mis súbditos nuevos van a tener siempre vida y prosperidad. Y yo me voy a preocupar de que no le falte esto, esto ni esto otro. Comparado con lo que eran las conquistas hasta ese entonces, un cambio fundamental que, repito, que eso hace que los persas tengan tan buena publicidad. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya. Muere Ciro y aparece un rey muy efímero que se llama Cambises, hijo de Ciro, que gobierna muy poco. Ustedes ven ahí las fechas, apenas 7 años, lo que se calcula. Dentro de lo poco que gobernó, una cosa no menor. Este rey que sabemos poco, Cambises, conquista Egipto. Imagínense lo que significa conquistar Egipto. O sea, si para los romanos, mucho tiempo después, Egipto es el granero de Roma, imagínense lo que significa para un reino de la zona. O sea, Egipto era un prestigio, Egipto era un dominio tan importante que porque tenía una economía consolidada, porque tenía productos que vienen desde el 3000 a.C., sino más, etc. Y tan importante fue esto que incluso cuando en el siglo III a.C., segundo, un sacerdote llamado Manetón escribe la lista de los grandes faraones que existieron en Egipto, Cambises es reconocido como faraón. A ese nivel. Y los persas empiezan a dominar Egipto. O sea, ya tenemos un imperio que ha sobrepasado lo que había sido la experiencia siria, como vimos en el mapa. Pero ¿qué va a pasar? Que Cambises muere en circunstancias muy poco claras. Ahí hay un problema porque fuentes para conocer a los persas son bien escasas y son bien saltadas. Y de hecho, comúnmente uno lo estudia más con fuentes occidentales. Heródoto, las vidas paralelas de Plutarco, un escritor griego llamado Ctesias, etc. Uno dice que Cambises se suicidó, otro que se enfermó, otro que lo mataron. La cosa es que al parecer apareció un impostor que algunos autores lo llaman Gáumata, otros dicen que podía haberse llamado Bardilla. ¿Quién era Bardilla? Bardilla era el hermano de Cambises y era el hermano mayor de Cambises, que supuestamente debería haber tomado él el trono, pero Ciro II confió más en su hermano menor. Cambises siempre dice, yo maté a Bardilla. Pero hay algunos autores que dicen, a lo mejor no lo mató, y de ahí viene la conspiración, da lo mismo. Pero la cosa es que el trono persa empieza a tambalear, fíjense, recién con el segundo gran emperador, que ha gobernado muy poco además. ¿De dónde sale la solución? Como dice ahí, va a venir por un familiar que no era descendiente directo, vale decir, no era hijo de Ciro, no era hijo de Cambises, mucho menos. Era algo así como un primo, que tenía que ver con la familia, que le habían dado un cargo de confianza, uno de los armeros principales, etc., que no era descendiente directo, pero sí podía acreditar una cosa. Yo también soy descendiente de Aquemenes, de este fundador mítico. Y por lo tanto, ocupando esa plataforma, va a aparecer, como dice ahí, alguien que es mucho más famoso, mucho más histórico para nosotros y que es parte de esta inscripción que mostramos al principio, el famoso Darío. Dariush en persa. Darío el Grande. ¿Por qué es tan importante? En primer lugar, fíjense todo lo que gobernó, que para la época es notable. Cerca de 40 años, ¿cierto? En una época donde la expectativa de vida era baja, es absolutamente notable lo que hace Darío. Por lo tanto, puede hacer mucho más de lo que hicieron sus antecesores. Segundo,
Porque Darío, si bien no conquista tanto, él lo que hace es organizar las conquistas. O sea, lo que comúnmente se dice que el imperio persa, ¿qué pasa? Ciro es el conquistador, pero faltó organizarlo, faltó darle una estructura de Estado. ¿Quién genera esa estructura de Estado? Este famoso Darío. Y aquí Darío está en esta imagen que es una inscripción que está en una zona que es conocida como Behistún, en persa antiguo Bajashtana, que significa el lugar de los dioses. ¿Por qué? Porque esta es una inscripción que está a muchísimos metros de altura y por lo tanto la gente común no la veía. Era una inscripción hecha para que la vieran los dioses. Y entre otras cosas, ¿qué está? Darío, con sus arqueros fundamentales, y fíjense ustedes la cantidad de enemigos que Darío dice yo he conquistado o por lo menos los tengo controlados. Todos con la mano atrás. E incluso hay un pequeño detalle. Hay uno que le está poniendo la pata encima. Y miren, no sé si tengo... no, después creo que tengo otra. Todos, incluso con características faciales diferentes, para mostrar que son diferentes provincias. Fíjense, uno con más barba, otro con menos barba, cambian los tipos de pelo, conquista hasta los duendes de jardín, ¿se dan cuenta? No, ¿se fijan? O sea, es impresionante lo que hace Darío. ¿Y qué hace Darío entre otras cosas? Por ejemplo, inventa las provincias. Inventa provincias, o sea, distribuye el territorio en ciertas provincias, y las provincias para el imperio persa se llaman satrapías. ¿Y quién era el gobernador provincial? Un sátrapa. ¿Por qué les digo esto? Porque a lo mejor ustedes, personas cultas, a lo mejor conocen cómo se ocupa la palabra sátrapa actualmente, que es como el malo, el cruel, el despiadado. Pero originalmente sátrapa es gobernador provincial persa. ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo hubo sátrapas que se pusieron sátrapas. Sobre todo después cuando tienen contacto con los griegos, etc. Los sátrapas van a tener muy mala fama. Va a armar provincias que pagaban un contingente, que dan contingente. Hay una idea de imperio universal, que vamos a ir hablando de eso después. Los persas son el primer imperio que tiene una visión que después también uno puede decir es metafórica. Los persas tienen una visión de que su conquista le hace bien al mundo. Que es lo mismo que ocupa después metafóricamente Roma. Yo traigo el orden, yo traigo la ley. Los persas son los primeros que tienen esa legitimación simbólica. Ya vamos a ver por qué. Si bien no conquista mucho, como dice ahí, consolida lo hecho por sus antecesores. Y desde el 520 anexiona Tracia. ¿Qué significa esto? Los persas llegan a Europa. Islas del Egeo, fundamental. ¿Por qué? Porque los persas eran un imperio terrestre. ¿Qué hace un persa en las islas del Egeo? Llega a Libia, vecino del norte, ¿cierto?, de Egipto. Nubia, vecino del sur de Egipto. O sea, ¿qué estamos hablando? Que no es que llegaron al delta. Los persas conquistaron todo Egipto, pasaron Tebas y más allá. Pasaron la primera catarata. Llega hasta el río Indo, ¿cierto? Y llega hasta las estepas del norte. O sea, el imperio más grande que había conocido la humanidad hasta ese entonces. Y con un detalle, que lo vamos a hablar un poco más adelante, es Darío el que hace que este imperio empiece a tener una religión oficial, que también lo ayuda a consolidar su propio gobierno, el zoroastrismo. Vamos a hablar un poquito del zoroastrismo después. Bueno, aquí estaba mejor, ven ahí que se ve mejor el gnomo jardín, ¿cierto? Ahora, esto es fundamental, ¿por qué? Porque esta inscripción de Behistún es la piedra roseta del lenguaje persa. Esto estaba escrito en varios idiomas, en persa, en elamita, si la memoria no me falla, en babilonio acádico, etc. Y esto fue lo que permitió después descifrar el persa antiguo. ¿Dónde? Aquí, ¿por qué pongo esta imagen después de lo que dije antes? Porque acá está el dios del zoroastrismo dando el beneplácito de lo que está haciendo Darío. Vamos a hablar de eso después, si alguno de ustedes lo sabe. El famoso Ahura Mazda, el señor de la sabiduría. Este es el mapa de lo que gobierna Darío. Fíjense ustedes lo que estamos hablando. Una conquista enorme, un imperio, repito, como no se había visto hasta ese entonces, llegando, como ustedes se dan cuenta, a Macedonia, llegando a Libia, llegando al inicio de Etiopía, todo
el Asia Menor conquistada, todo el cercano Oriente conquistado, llegando hasta el río Indo, llegando hasta el mar de Aral, una conquista extraordinaria, donde siempre los persas van a ocupar esta parafernalia para hablar de su gobierno, de que ellos le hacen bien al mundo. Hay una exacerbación del trono, una exacerbación de las coronas. ¿A qué nivel? Los griegos dicen que los persas son los que inventaron arrodillarse frente al rey. Lo que es conocido en griego como la proskínesis, el hacer eso. ¿Para qué? Para mostrar que el rey está en otro plano, en otra dimensión. Y eso empieza supuestamente a consolidarse con Darío. Y Darío, dándose cuenta de que está teniendo una época de oro tan grande, decide que su imperio tiene que tener una capital digna de lo que él está haciendo. Por si acaso, los persas tenían varias capitales paralelas. Tenían una capital simbólica, Pasargada, el sur. Tenían una capital más económica, Babilonia. Y tenían capitales, diríamos, capital para invierno y capital para verano. Pero la capital tradicional, la famosa Persépolis. Nombre que obviamente conocemos por el agua griega. Está la palabra polis, ¿no? Ciudad, la ciudad de los persas. Una ciudad que Darío construye de la nada, era un pueblito insignificante. Esa es la reconstrucción computarizada de cómo era uno de los palacios en Persépolis. Uno de los muchos. Hoy día, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a Persépolis, hoy día solo quedan las columnas, algunas pocas, y queda como el espacio. Esta otra reconstrucción de otra zona de Persépolis, llevando agua, gracias a los canats, llevando construcciones de todos lados, llevando zonas que tratan de marcar el poder que tiene este imperio persa que le hace bien al mundo. Construcciones muy exacerbadas de animales. ¿Por qué? Porque los persas que vienen supuestamente de los indoeuropeos de la estepa valoran los valores de los animales, el caballo, el león, el puma, etc. Muchas inscripciones para que quede testimonio, diríamos, para la eternidad de lo que es el gobierno persa que no se ha visto hasta ese entonces. Y aquí, una cosa, si es que alguien no lo sabía, hay una parte del palacio, que no es efectivamente el palacio propiamente tal, es la sala de audiencia que tenían los persas en Persépolis para recibir, diríamos, los embajadores extranjeros, lo que se llama la apádana, y ellos en esa parte se dedicaron a representar a cada uno de los pueblos que habían conquistado o conocido. Que es un trabajo enorme, diríamos incluso de etnografía. Un trabajo de conocimiento, también de mostrar la potencia. Si lo alcanzan a leer, por ejemplo, desde los etíopes hasta los asirios, muy en el norte de Mesopotamia. Desde los medos, sus vecinos del norte, hasta la gente de la India. También conocen a los árabes, también conocen a los egipcios. Y eso, afortunadamente, todavía queda algo. Todavía queda algo en Persépolis del camino de la Pádana que, fíjense si lo alcanzan a ver, incluso van con animales y vestimentas diferentes. Incluso con árboles diferentes en algunos casos. Con ropas diferentes, donde, por ejemplo, miren eso. ¿Cierto? O sea, un dominio que también tiene mucho de expresión simbólica, mucho de expresión visual, saberse que no había existido un imperio como ellos hasta ese entonces. Repito, esto es parte de los que ellos dominan. Sigo con la reconstrucción de cómo supuestamente era Persépolis. Fíjense la reconstrucción artística de cómo era. Hoy día no queda nada, evidentemente. Se robaron todo y aparte que también el clima hace que dure poco esto. Quedan algunos pedazos, ¿cierto? Los caballos. Esto es la entrada al palacio oficial que se llama la Táchara. Fíjense todo lo que queda. Para hacerse la idea, pero repito, una capital hecha de la nada, donde supuestamente la Táchara original era eso. Ese era el palacio oficial, mientras lo otro, repito, era la sala de recepción. Y eso es lo que queda de Persépolis. O sea, una ciudad donde los persas se dan cuenta que también tienen que hacer grandes construcciones. ¿A qué nivel? Darío establece un sistema que se llama el camino real. ¿Qué significa eso?
igual que los romanos, construir un sistema de carreteras asegurado. ¿Para qué? Para que los mensajes del rey lleguen en un periodo determinado de una punta a otra del imperio. Ocupando, en el caso de los mensajes más importantes, postas de caballo, pero en el caso de los mensajes más a lugares intrincados, ¿qué hacían? Mulas. Y siempre iban de a 2 mulas, porque si se lesiona una, sigue la otra. Para que se hagan una idea, los persas se jactaban de que un mensaje del rey podía viajar desde Etiopía hasta el Indo entre 15 a 20 días. Mejor que los correos de ahora, de repente, ¿no? O sea, es impresionante el sistema que tenían los persas. Pero también Darío es conocido porque empieza a presionar a las ciudades griegas que estaban en Anatolia, lo que hoy día es Turquía. Esas ciudades que estaban en una zona que tradicionalmente es conocido como la Grecia jónica, los jonios, los que estaban en esta zona. ¿Y qué ocurre con esta zona? Esta zona tenía un problema. El problema es que los persas sabían que esta zona era fuerte económicamente hablando, sabían que esta zona era fuerte mercantilísticamente hablando, o sea, generaba muchísimo comercio, comercio marítimo, etc. Y por lo tanto le cargaban un poco la mano en los impuestos. Pero en la visión global de lo que es el imperio persa, estas ciudades son periferia intrascendente. Es 1000 veces más importante Egipto, es 1000 veces más importante el río Indo, etc. Entonces, va a venir con el paso del tiempo una famosa rebelión que, como la mayoría de ustedes lo sabe, es el origen de la guerra greco-persa. Pero los griegos, lo último que habían sabido del lugar de donde venían estos tipos era que ahí gobernaban los medos. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay que explicar. Por eso los griegos dicen el nombre que ocupamos nosotros hasta ahora. Estamos peleando las guerras médicas. Y siempre hay que explicar, ¿por qué se llama guerra médica? Por un condoro griego. Porque los griegos no sabían la política interna que había en Persia. Entonces, para ellos, medo, persa es lo mismo, da lo mismo. Lo último que supimos que ahí estaban los medos, entonces estamos luchando contra los medos. Pero no estaban luchando contra los medos, estaban luchando contra los persas. Y la famosa guerra médica, ¿cierto? Donde ustedes saben la batalla de Maratón, etcétera. No vamos a entrar en detalle con la guerra médica. Solo decir, ¿cierto?, que Grecia tiene la gran virtud de poder salvarse de una invasión directa de los persas, que los persas finalmente se agotan. ¿También por qué? Porque el territorio griego no ayuda mucho en invasión persa. Recuerden que Grecia es 80% montaña. Los persas le ayudaba mucho el caballo. ¿De qué te sirve el caballo en un territorio tan montañés? No tienes la velocidad. Y finalmente los persas se retiran, ¿cierto? Lo que da paso, ¿cierto?, a la edad de oro, ¿cierto?, del mundo griego. Pero un pequeño detalle. La guerra partió por las ciudades jónicas y termina la guerra y las ciudades jónicas siguen siendo persas. Independientes, semiautónomas. Y si alguien no sabe de historia de griega, le voy a adelantar una cosa más. Después, con el paso del tiempo, hay una famosa guerra, ¿cierto?, entre las ligas que gobiernan Atenas y Esparta, que es conocida como la guerra del Peloponeso. Esa guerra termina triunfando Esparta, entre otras razones. ¿Por qué? Porque tuvo apoyo persa. Pero vamos a dejar eso ahí. Darío muere el 486, no triunfa frente a los griegos, de hecho, ¿cierto?, la guerra continúa. Cuando está luchando en Grecia, Egipto trata de sublevarse, era que no, estamos tratando de aprovechar que tiene problemas en varios frentes. Y ahí va a venir su famoso hijo Xerxes, Jerjes, que es con quien va a darse la última etapa de las guerras médicas, que, como dice, va a tener sublevaciones al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque cuando muere, a ver, aquí tengo que explicar una cosa, en el mundo persa no hay una ley de sucesión. El que triunfa está ahí porque Dios lo quiere. Y si le hacen un golpe de Estado y el golpe tiene triunfo, es porque Dios lo quiere. Y si el golpe de Estado fracasa, es porque Dios lo quiere. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Muere un rey persa y siempre hay intento de golpe de Estado. Siempre. Entonces, Jerjes, cuando asumió, tuvo problemas internos,
tenía el problema griego, entonces se le trató de sublevar Egipto, Babilonia y los judíos, todo al mismo tiempo. Entonces, Jerjes primero tuvo que preocuparse de lo que tenía más cerca, de ahí, como dice ahí, se va a dedicar al mundo griego, y Jerjes es famoso, entre otras cosas, ¿por qué? Porque después de la famosa batalla de Termópila, la famosa batalla de los 300, entre otras cosas, Jerjes destruyó totalmente Atenas. Pero recuerden ustedes que ¿qué pasó? Que los griegos, los atenienses sabían eso, ¿y qué hicieron? Arranquemos. No hay cómo luchar contra el ejército persa, entonces arranquemos. Y los atenienses se fueron al sur o se fueron en barcos a la isla cercana, y por lo tanto Jerjes destruyó una ciudad que se sacrificó para salvar a todos sus habitantes. Y después van a venir las famosas batallas Salamina, Platea, Salamina en el mar, Platea en la tierra, y por lo tanto los persas dejan de darle importancia al seguir conquistando el mundo griego a partir más o menos del 479 en adelante, pero repito, empieza una intriga que no va a terminar nunca. ¿A qué nivel? Al nivel de que una de las acusaciones típicas que existe en la Grecia antigua es que usted está practicando el medismo. ¿Qué significa el medismo? Usted es un prómedo. Dale, son persas. No, ya se les quedó a los griegos, ¿cierto? Usted es un pro-persa. ¿Y por qué? Porque los persas son uno de los primeros imperios que tenemos absoluta y totalmente fechado, que tenían una red total de espías, una red total de dinero dedicado ¿a qué? A comprar gente. E incluso es más, los persas sabemos, los aqueménidas, que tenían un sistema, diríamos, de espionaje oficial. De hecho, incluso el propio Heródoto lo escribe en su libro, ¿cierto?, La Historia, y le pone un nombre que ahorra cualquier comentario. Se llaman los ojos y oídos del rey. ¿Qué significa? Los persas incluso destinan parte de su presupuesto, digámoslo en chileno, a pagar sapos. A darle dinero a quien me trae un buen dato. ¿Escuchaste algo? Toma, ahí tienes plata, te la da el rey. Y eso hace que por eso los persas sean tan respetados en muchas partes. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya. Ahora, con Jerjes se acaba, diríamos, la gran época persa. Después vienen reyes menores. Pero siguió la cultura. Y la cultura persa, sí o sí, es una mezcla absoluta. Es una mezcla de lo indoeuropeo, que después toman cosas babilónicas, después toman cosas de otro lado, etc. Pero aquí viene una cosa importante. Para los persas, el rey es quien ayuda a que haya orden en el mundo. ¿Por qué? Porque el rey es el único que entiende al Dios, a Ahura Mazda, el Señor de la sabiduría. Y por lo tanto, ¿qué ocurre? Para los persas, mientras el mundo sea más persa, es mejor. Ustedes dicen, ¿por qué viene eso? Ya, denme un poco de tiempo. Por eso mismo, los persas desarrollaron, como no se había visto hasta ese entonces, lo que llamaríamos el ceremonial palaciego. Un rey casi inaccesible, un rey que no se ve nunca. ¿Por qué? Porque se juega con el halo de misterio y el halo de ceremonia para dejar en claro que el rey no es un hombre común y corriente. ¿Qué les quiero decir esto? Si usted ve cualquier película del antiguo Egipto donde se están arrodillando frente al rey, eso es mentira. Esto viene de aquí. ¿Y ahora por qué? Porque los persas, por su religión, el zoroastrismo, creen que son ellos los únicos que van a hacer que triunfe la verdad en el mundo. Y que ellos son fanáticos de la verdad. Ya vamos a ver eso al respecto. Se asegura el cumplimiento del Estado de Derecho e incluso se castiga la mentira. ¿A qué nivel? Una cosa súper simbólica. Las lenguas van evolucionando. Pero conocemos cómo se hablaba el persa antiguo, en la época de los aqueménidas. Les voy a contar algo curioso. En el persa antiguo no existía el tiempo futuro. Existía el pasado para hablar y existía el presente. ¿Y por qué? Porque el futuro no es verdad. Porque el futuro no existe. Es una posibilidad. Entonces, ¿cómo voy a hablar mentira? No existía el futuro. Existía el pasado, lo que pasó y lo que está pasando. Pero es que yo mañana voy a ir a comprar. No sé si mañana voy a ir a comprar. No sabemos lo que puede pasar. Es que yo haré. No. Tú lo estás haciendo. Puedo verlo. No sé si lo seguirás haciendo. A ese nivel de preocupación por la verdad y la mentira.
había formas de hablar en futuro, que era como un presente así como condicional, así como, y si esto ocurriera, pero futuro propiamente tal no ve. Fíjense, una cosa súper simbólica. Una corte fabulosa, era que no, tanto en Persépolis, en Babilonia, en otras ciudades, incluso Elam, que ahí estaba Susa, una de las cortes más importantes. Según los persas, los reyes se hacían obedecer más por méritos personales que por la fuerza, o estableciendo una monarquía hereditaria. Sí y no, porque obviamente esto es como el ideal, que siempre va a tener uno que otro problema, más un sistema de correo y una red de calzadas que yo mencioné antes. Ahora, uno dice, bueno, pero los persas pueden haber querido tener mucho de autobombo. El viejo y querido Heródoto, siempre criticado porque a veces exagera, pero que a veces no exagera tanto, cuando nos habla de los persas y que habla harto en su historia, resumiendo unas cosas, por ejemplo, él le escribe algo a los persas. Los persas desconocían el parricidio, amaban la verdad, odiaban la mentira. Se consideraban el pueblo más justo, comían muy rápido, mezclando frutas y pasteles con platos fuertes, más vino en abundancia. Eran muy preocupados de la higiene personal. Por ejemplo, no se podía vomitar o orinar en presencia de alguien. Y no les gustaban las deudas. Si Heródoto escribe esto, es porque le está llamando la atención. Porque si no, no lo escribiría. Uno cuando toma nota de lo que lo sorprende. Toma nota del dato nuevo. No tomo nota de algo que es cotidiano. Entonces, ¿a qué voy? Démoslo vuelta. Este párrafo está hablando más de los griegos que de los persas. Porque los griegos, si eran buenos para la deuda, parece que no eran tan preocupados de la higiene personal, parece que no mentían, que mentían más frecuentemente, etc. O sea, ¿a qué voy? Fíjense cómo un propio griego, Heródoto de Halicarnaso, es capaz de reconocer los persas tienen todas estas listas de cosas que diríamos son valores admirables. Y eso nos hace mucho reflexionar que a lo mejor no era tan mentira, por mucho de nuevo, que este es el discurso oficial, diríamos quizás como el diario vivir, etc. Pero es admirable un imperio que ese es su discurso oficial y que el que se siente en la calle. O sea, entonces por eso vuelvo a esta cita para insistir en esto. Los persas por algo ven que ellos le hacen bien al mundo. Parece que mientras nosotros más gobernamos, menos gente miente. A ese nivel. Bueno, después, obviamente, preocupación por el ejército. Heródoto también dice que los hijos eran educados desde los 5 a los 20 años a montar a caballo y a usar el arco. ¿Por qué? Porque el arco era una de las armas fundamentales de los persas, ¿cierto? Me imagino que conocen la famosa anécdota, incluso caricaturizada en la película 300, que cuando uno luchaba contra los persas, supuestamente el cielo se oscurecía de la cantidad de flechas. ¿Por qué? Este es un ejemplo que alguien me lo tiene que haber escuchado, pero le voy a decir súper. Imaginémonos que los persas en una batalla pequeña, porque los persas pudieron llegar a tener un ejército de 350.000 personas, que para la época era una bestialidad. Ya, imaginémonos que para una batalla los persas tienen 5.000 arqueros. Se calcula que más o menos un arquero podía tirar una flecha cada 6, 7 segundos. Ya, dejémoslo en cada 10 segundos. O sea, en un minuto, un arquero tira 6 flechas. ¿Cuántas flechas hay en un minuto? ¿30.000? ¿Estoy bien? ¿O me falta un cero? ¿Cuántas flechas puede haber en 10 minutos? Y los persas podían estar media hora tirándote flechas. ¿Por qué? Porque tenían gente especializada que solo iba llevando flechas de recambio. Así como iba viendo, te falta flecha, toma, ahí tenía un carcaj nuevo, toma, sigan tirando. Entonces imagínense estar, voy a decir una cifra chica, 10 minutos aguantando los flechazos. Eso era una técnica, ¿cierto?, que los persas ocupaban extraordinariamente bien para debilitar. Ahora, lo que yo les decía, la importancia de la verdad, ¿de dónde viene? De la religión. El zoroastrismo, llamado así, ¿cierto?, por su profeta, Zoroastro, Zaratustra, según otros nombres, ¿cierto? De Zoroastro, ¿qué sabemos? Casi nada. De hecho,
el rango de donde puede haber vivido Zoroastro va como desde el año 1500 hasta el año 600. A ese nivel. Pero, ¿qué sabemos de Zoroastro? Que trató de hacer una reforma religiosa, porque al principio la religión persa, al igual que los griegos romanos, era absolutamente politeísta. Absolutamente politeísta. Había Dios de todo, Dios del agua, Dios del viento, Dios del fuego, desde aquí. Él trató de hacer, al parecer, lo que originalmente se llama, con H, enoteísmo. ¿Qué significa un enoteísmo? Que existen varios dioses, pero se reconoce que hay uno principal, uno más importante, Ahura Mazda. Pero después, este enoteísmo se va a transformar en una visión dual. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esto es lo importante. Los persas van a desarrollar una religión, que es el zoroastrismo clásico, que consiste en que toda la existencia está permanentemente entre opuestos complementarios, diríamos. El bien y el mal, la verdad y la mentira, la luz y la oscuridad, el orden y el caos, todo lo que usted quiera. Lo bueno, entre comillas, lo representa este Dios, Ahura Mazda, el Señor de la sabiduría. Y Él es todo lo bueno, la verdad, la justicia, etc. Lo malo lo representa su contraparte, que muchas veces es representada como un monstruo, Spenta-Manju o Ahriman, que es todo lo malo, es el caos, es la violencia, es la guerra, es la mentira, etc. ¿Cuál es la gracia de la religión persa? La religión persa es la primera religión en la historia de la humanidad que le da absoluta libertad al ser humano para hacer su camino. Uno no está predestinado, uno no está un camino escrito, nada. Usted elige. Si usted quiere seguir toda su vida el camino de Ahura Mazda, cosa suya. Si usted quiere seguir toda su vida el camino de Ahriman o Spenta-Manju, da lo mismo. Usted se hace cargo de las consecuencias. ¿Por qué? Porque si usted ayuda a que el camino del mal triunfe, el mal va a ir creciendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el camino de Ahura Mazda siempre es más difícil, el camino de Ahriman siempre es más tentador, uno tiene que ser, ¿cierto? ¿Y qué pasó con todos los otros dioses que había antes? Bueno, hay muchos estudios que dicen que de ahí es donde viene la angeleología. ¿De dónde viene la tradición de los ángeles? De los dioses persas que se transformaron en unos que trabajan para Ahura Mazda y otros que trabajan para Ahriman. Ya, pero ¿qué pasa además de que si yo me quiero... ¿por qué tengo que seguir aparte el camino? Bueno, segunda cosa, los persas son las primeras religiones que tienen la idea de juicio final. Según la religión zoroastriana, al final de los tiempos, al final de los tiempos, Ahura Mazda va a enviar a una encarnación de él que va a juzgar a vivos y muertos. Y una cosa bien bonita. Los que siguieron el camino del bien, los que siguieron el camino de la verdad, van a ir a un lugar donde no falta nada. Hay agua, hay fruta, hay verdura, pero sobre todo hay jardines donde incluso los persas dicen algo bien bonito, donde todos hablan el mismo idioma. Y donde incluso hay cantos que hacen que uno esté muy bien. Y eso va a ser una existencia para el resto de la vida, y para asegurarse de que eso nunca va a cambiar, ese lugar donde van los que salieron privilegiados en el juicio final, digamos, los que hicieron lo que tenían que hacer, está rodeado por unas paredes gigantescas que ningún enemigo va a poder romper jamás. ¿Cómo se dice? Jardín rodeado de pared gigantesca en persa antiguo, Paradaisa. Sale más rápido en inglés, Paradise. La idea del paraíso es persa, porque el Edén es otra cosa. Y los malos, ¿dónde van? Los persas, que eran de la estepa y que sabían el valor del fuego, muy rápidamente se dieron cuenta que el peor lugar existente sería un lugar donde uno se estuviera quemando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque sea la versión judía, mesopotámica, griega o romana, vamos a ocupar el término, el inframundo es un lugar oscuro, es un lugar frío. ¿De dónde viene esta cuestión, como decía Chávez, que huele a azufre? ¿No? Son los persas.
Los persas inventaron que tu peor lugar era un lugar donde te estuvieras quemando, porque los persas se dieron cuenta que no hay como el fuego. El fuego es lo peor que existe, pero siempre hay que controlarlo. Y por eso, hasta el día de hoy, por si acaso, hasta el día de hoy hay zoroastrianos. Y sus templos, ¿en qué se caracterizan? Que hay fuego, pero el fuego controlado. Entonces, ¿y cómo se llamaban los sacerdotes zoroastrianos? Al parecer primero eran una tribu meda específicamente, pero una tribu meda que hacía prodigios, trataba de adivinar constelaciones, ver los cometas, tratar de interpretar todas las señales en el cielo, etc. ¿Por qué les digo esto? Porque la palabra para sacerdote en el zoroastrismo antiguo era mago. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque a lo mejor a alguno de ustedes ahora le hace sentido porque hay alguien que lo visitan reyes magos. Porque esa es una pésima traducción. Porque ¿qué es un rey mago? Así como un tipo con corona, así hay un conejo. No. Lo que quiere decir es que a Jesús, el Cristo, los zoroastrianos lo reconocen como el tipo que va a venir a hacer el juicio final a vivos y muertos. Porque ¿cómo siguen las estrellas? Lo mismo que hacían los zoroastrianos. Y fíjense que yo dije reyes magos. ¿Por qué? Porque en ninguna parte de la Biblia dice que son 3. Dice llegaron con 3 regalos. Los nombres, ustedes saben, es una creación medieval. El oro era caro, entonces a lo mejor hicieron una vaca entre 20, da lo mismo. La cosa es que con fe o sin fe, esa es una muestra de lo que yo le estoy diciendo, es cuánto la cultura persa está dentro de nuestras propias creaciones y nuestra propia cultura sin que lo sepamos. Ángeles, infierno, paraíso, la visión de Cristo, ¿cierto?, seguido por unos reyes magos. Entonces, la traducción real de lo visitaron reyes magos, ¿qué debería decir? Lo visitaron grandes sacerdotes. Grandes sacerdotes. ¿Vamos claro? Ya. Había una clase servil en el mundo persa. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo preindustrial. La gran parte de la sociedad, 95% campesina. Sin ningún lugar, sin ninguna discusión, perdón. Pero como los persas tenían tantas provincias, la explotación de la provincia también fue fundamental. Sobre todo cuando tenía una provincia como Egipto. Sobre todo cuando tenía una provincia como toda la zona fenicia. Sobre todo cuando tenía una provincia, ¿cierto?, como la Mesopotamia, que hay industrias que vienen funcionando del 3500 a.C., por poner una fecha, ¿no? Aparte, mucho comercio. ¿Por qué? Porque los persas se dieron cuenta que tenían un imperio tan grande que no hay cómo asegurar al comerciante su paso. ¿A qué voy? Donde antes el comerciante tenía que pasar por 5 reinos distintos, ahora paso por un solo imperio. Entonces, ¿qué hacían los persas? Le decían a los comerciantes, comercie, pase por acá, y el imperio persa le va a garantizar que usted va a salir con todos sus productos cuando deje la frontera. Si le pasa algo dentro del imperio, denúncielo, siempre y cuando tenga testigos. Eso es lo más importante. Siempre y cuando tenga testigos, denúncielo, y el imperio persa le va a pagar por los daños causados. Entonces, ¿qué ocurre? Imagínense la cantidad de comerciantes que preferían pasar por el mundo persa. O sea, obvio, tengo que pagar un poquito, pero sé que voy a llegar con toda mi, ¿cierto?, con toda mi mercancía. Porque si no, ¿cuál es el otro camino? Irme por el mar, pirata, irme por arriba, donde están los nómades de la estepa. Mejor me voy por acá. O sea, y los persas van a tener una red de comercio fundamental, en parte heredada de los asirios, pero siempre, sociedad preindustrial, lo más importante va a ser la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra es vista, ¿cierto?, como la riqueza eterna, el destino del hombre, y por lo tanto la tierra va a ser fundamental, aunque siempre va a ser vista que en teoría, como dice el PowerPoint, tenía que ser propiedad del rey. Fundamental el ejército, como yo les dije, ahí tienen una reconstrucción en dibujo de cómo eran los diferentes tipos de ejército persa. Muy importante que vayan, ahí se cortó un poco, que vayan estandartes. Uno dice, ¿por qué es importante los estandartes? ¿A alguien se le ocurre? Para ver la dirección del viento. Y para ver qué tan fuerte corre. Si son tan importantes los arqueros, y veo que todos ustedes saben, ¿cierto?, que si a veces el viento está corriendo para acá y yo quisiera tener una flecha hacia allá, a lo mejor tengo que tirarla así, ¿cierto? Entonces, muy importante los estandartes, muy importante el ejército, muy importante, fíjense una cosa que suena chistosa, un ejército con pantalones. ¿Por qué? Porque los pantalones son inventos de jinete. Son inventos para no caerse el caballo.
Muchos tipos de lanza distintas. Obviamente es famoso que había un cuerpo de élite del ejército que era conocido como los inmortales, los más cercanos al gran rey, al Shah, como es conocido. Pero comúnmente lo que vamos a tener es que a partir del siglo IV, sobre todo el 400 en adelante, se empieza a hablar de una decadencia irremediable del mundo aquemenida. Y entre otras cosas, ¿por qué? Porque es demasiado difícil mantener un imperio tan multicultural sin problema. O sea, ¿a qué voy? Los persas son buenos, son magnánimos, son tolerantes, pero cuando les hace algo viene la venganza. Aquí un ejemplo, los egipcios van a llegar a independizarse en algún momento de los persas, cerca del año 404 a.C. Cuando los persas reconquistan Egipto, y esto está datado por la arqueología, los persas son el imperio que más destruyó arte egipcio y templo egipcio. ¿Y por qué? Como forma, ¿cierto?, de guerra psicológica para que nunca más les dieran ganas de volverse a independizar. Ejemplo, como dice ahí, a la muerte de Artajerjes, fíjense cómo en el nombre está el Arta, lo que salía por ahí, la verdad, el orden, va a venir una lucha sucesoria donde los grandes reyes persas se acaban cerca del 404. Esa es la última gran época de grandes reyes persas, porque después todos los reyes persas van a tener problemas y va a haber una enorme decadencia, como dice el PowerPoint, del poder central. Lo que estábamos hablando, 405, 404, se va a rebelar Egipto y va a ser independiente por cerca de 50 años. Imagínense, para un imperio que depende en parte del impuesto provincial, perder todo el tributo de Egipto, perder todo el comercio de Egipto, por lo tanto va a haber una serie de problemas, diríamos, de caja en la última época del imperio persa aquemenida. Y el orden dura con un rey que tiene un gobierno larguísimo que se llama Artajerjes II, donde Artajerjes II va a tener luchas internas, donde Artajerjes II va a tener incluso intentos de golpe de Estado, famoso el intento que lidera su hermano y que relata Jenofonte en la famosa Anábasis. ¿Qué es la Anábasis? Los persas contratando griegos para que luchen en una guerra civil, para que vean que esto de griegos y persas no siempre se odiaban, etc. Hay revueltas de griegos, como dice ahí, cerca del 360, etc. Y ya después viene Artajerjes III, que va a derrotar, ahí se me fue una R, a los atenienses e incluso los tebanos, dos polis, ¿cierto?, del mundo griego, que se unen en alguna lucha contra los persas. Se me había olvidado, incluso hay una guerra en el mundo griego, donde lucha Esparta, Tebas, etc., que la paz es conocida en el mundo griego como la paz del gran rey. ¿Por qué? Porque quien impuso la paz fue el mundo persa. A ese nivel de intervención interna llegaban los persas en otros lados, incluso que estuvieran independientes de ellos. El 343 se reconquista Egipto. Como dice ahí, vuelve la paz y la unidad al imperio, pero de a poco va surgiendo un gran aliado del mundo griego que originalmente no era visto como tal, el famoso Filipo II de Macedonia, que va a apoyar a los griegos en contra de estos bárbaros persas como son vistos. Artajerjes III muere en un complot de palacio, también en muy oscuras circunstancias, porque tenemos muy pocas fuentes al respecto. Y ahí va a asumir el último de los reyes persas, Darío III Codómano, que apenas gobierna 8 años, aunque en realidad su gobierno de verdad es cerca de 5. ¿Y por qué? Bueno, esta famosa imagen nos da la pista, porque el fin del imperio persa es producto de Alejandro. Y Alejandro, al conquistar el imperio persa, ocupa toda la plataforma que había tenido el imperio persa para reconquistar en nombre de, ¿cierto?, de su dinastía macedónica. Alejandro va a ser visto como un libertador, y eso es una muestra de que en los últimos años los persas no eran los buenos que nos relata la Biblia, ¿cierto?, de Ciro, sino que había cambiado mucho la característica, digamos, de cómo eran los persas frente a tanta rebelión. Pero los persas van a dejar el primer gran imperio en Medio Oriente que unió todo lo que vimos en el mapa, un imperio enorme, un imperio fantástico, un imperio. ¿A qué nivel es importante este imperio? Se me había olvidado decirlo. Darío el Grande incluso es el primero
que ideó el canal de Suez. No lo pudo hacer, no tenía la tecnología, pero inventó un sistema en el cual los barcos llegaban acá, ¿cierto? Y ahí había un sistema en el cual lo iban tirando con ruedas y madera hasta que los barcos pasaran para el otro lado. Y Darío se jactaba, mi imperio es el único donde el comercio nunca tiene límites. O sea, una visión de gobierno universal, una visión de gobierno imperial y una visión de un terreno conquistado, ¿cierto?, que va a servir de pie para lo que luego va a ser la experiencia de Alejandro, pero sobre todo lo que me interesa, va a dejar siempre en la memoria de los iraníes que ellos fueron un reino enorme. Y por eso, como yo dije al principio, unido a la herencia indoeuropea, Persia, el actual Irán, siempre va a tender a ser un liderazgo en la zona, siempre va a tener que buscar cómo independizarse, ¿cierto? Y eso, en gran parte, ¿cierto?, por la experiencia de lo que fue el imperio persa aquemenida. Muchas gracias y vamos a las preguntas. Sí. Eso tiene que ver con... No, eso es una diferencia que incluso viene en el mundo mesopotámico. Cuando tú ves algo alado, tiene que ver con los dioses. Y también hay otra cosa que después va a quedar incluso en los imperios que vienen después en Irán, que después viene el famoso imperio parto, los sasánidas, que son los últimos que existen antes de que exista el Islam, etc. Y es dos cosas. Una, herencia mesopotámica. Los dioses siempre son representados con corona importante o con cachos. Si tú ves una figura y una tiene cachos y la otra no tiene cachos o una corona, uno es un hombre y el otro es el dios. Entonces, la figura alada es para marcar quién es el Dios, quién es el que está en otro plano. La otra cosa que te iba a decir, que aquí se alcanza a notar un poco en lo que está haciendo Darío, que después queda como costumbre. A los dioses se les indica, que eso viene de la tradición mesopotámica antigua, incluso Hammurabi, etc. Los grandes reyes están, pero si hay un dios presente en la escena, están haciendo esto. Así como, tú eres el importante acá, yo soy un sirviente de ti. Entonces, por eso, si ustedes se fijan, claro, está dominando, incluso tiene el arco acá, pero está indicando. Entonces, ¿por qué? Porque gracias a ti yo estoy haciendo esto. Yo soy un servidor tuyo. ¿Por qué les digo esto? Porque si buscan arte, los partos no tanto, sobre todo los sasánidas, siempre van a encontrar que el rey sasánida está haciendo esto. Entonces, cuando está haciendo esto, hay que buscar, allá está Aura Mazda, ahí está el orden, etc. ¿Alguien más? Los leones alados son más tradición mesopotámica antigua, pero que eso es sobre todo de los asirios, más que de los persas. ¿Cierto? Famosos grifos, etc. Una tradición mesopotámica muy antigua, pero que sobre todo y no solo los leones alados, sino que también estas representaciones de personas aleonadas ¿cierto? Con alas, ¿cierto? Recuerdo, sobre todo, que ahora ya no queda nada, ¿cierto? Sobre todo en el Met en Nueva York, ¿cierto? Que hay varias representaciones de ella, hay unas pocas en otros museos. Eso es más costumbre asiria, pero en el fondo es tratar de unir la fortaleza de los dos animales reyes. Diríamos, como el halcón o lo que sea, ¿cierto? Que estaba vigilando el aire y el león de la tierra. ¿Cierto? El león cuando ataca. Entonces, es tratar de, en el fondo, decir, yo soy la fuerza de esos dos animales encarnada. Yo soy el dominador de todo. Pero te repito, eso viene más de la costumbre asiria. Los persas son más realistas, comúnmente tratan de representar más al rey como es. Y entre otras cosas, ¿por qué? Por esta obsesión por la verdad. Entonces no vamos a representar algo que no es así. Claro, igual esto suponemos, no sabemos, ya con fe, ¿cierto? Pero comúnmente se asume que la representación persa trata siempre de ser un poco más fidedigna por esta cuestión de la verdad. Sí, es una tradición del mundo antiguo muy exacerbada, donde el caso más conocido es Egipto. El caso más conocido de Egipto, donde estoy pensando, por ejemplo, el caso más exacerbado que yo conozco en Medinet Habu,
la representación de Ramsés III contra los pueblos del mar, que Ramsés III es una cosa gigante y todos los otros personajes de la escena son chiquititos, salvo o los arqueros o el sirviente principal, que siempre en Egipto es el sirviente que le lleva el abanico o el que le lleva los aceites y las sandalias. Aquí pasa lo mismo, es una cuestión de representación del poder, que se me había, por si acaso, los persas también son de la tradición de estas puertas gigantes. De estas puertas gigantes, ¿cierto? Que después pasan a la tradición musulmana que nosotros conocemos como el diwan, que son puertas gigantes, ¿para qué? Para representar el poder que tú tienes. No está entrando cualquiera, no está entrando alguien que está a escala humana, que es una cuestión que la tenemos nosotros hasta el día de hoy en la arquitectura. O sea, qué sé yo, por muy feo que sea el edificio, las puertas del Congreso, o las puertas cuando uno va a otro lugar, ¿cierto? ¿Por qué una puerta de 12 metros? Viene la tradición persa para mostrar esto no es un lugar de gente común y corriente. Y aquí voy con tu pregunta, que también en esas dimensiones es tratar de exacerbar el poder de manera simbólico-visual. Pero esto, como tú bien dices, claro, es también para mostrar que el enemigo siempre es inferior a uno. Y aquí se repite algo que también lo tienen los egipcios. Por si acaso, los egipcios siempre que representan un enemigo, también va con la manito atrás. Porque si representamos un enemigo es porque, para dejar en claro que lo derrotamos, no vamos a representar, oye, mire, aquí perdí. ¿No? ¿Cierto? No. Entonces, por si acaso, siempre con la mano atrás, sea enemigo interno o enemigo externo. Y eso lo tienen las dos tradiciones artísticas, por si acaso. ¿Sí? Después, al principio mucho trueque, pero después sí existe la moneda persa, donde al parecer los persas le copian un poco la idea a los griegos, a los griegos de Jonia. Pero principalmente el mundo persa se maneja con trueque, porque no toda la gente tiene la capacidad para tener moneda, ¿cierto? Pero sí, tenían un tipo de moneda específica. El problema está que hay muy pocos testimonios de ella, pero mayoritariamente los persas son trueque. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí. Sí, a ver, el problema es principalmente el problema del clima, y segundo que en este mapa, que es lo mismo que pasa hoy día con Arabia Saudita, el único camino lógico es ¿cierto? Esta franja costera, el Hijaz. ¿Por qué? Porque todo esto es desierto, salvo, ¿cierto? la punta del final, que es el Yemen actual, y Omán y otras cosas. Pero todo esto es desierto. Entonces, el único camino lógico era acá, y los persas se dieron cuenta originalmente que eso hubiera representado un esfuerzo demasiado fuerte para lo que hubieran ganado a cambio. Porque en esta época los árabes no habían desarrollado tan nivel de industria. La única zona que tenía más industria era precisamente el Yemen, que supuestamente ahí donde estaba el reino de Saba. Según los egipcios, algunos dicen, porque siempre se discute, los egipcios siempre hablan de que van a un reino que se llama el Kush, que nadie tiene idea dónde queda el reino Kush. La mayoría dice que era acá también, el sur del Yemen. ¿Por qué? Porque el Yemen recibe toda la humedad del océano, y entonces tiene un nivel de actividad agrícola muy superior a todo el resto de Arabia. Entonces ellos sacaron la cuenta de que atacar acá era un gasto demasiado grande para sacar algo a beneficio tan poco. Ahora, sí hay una leyenda, eso sí que tiene que ver con los persas, pero de pasada, que supuestamente Alejandro Magno, cuando muere, estaba preparando la invasión de Arabia. Porque quería llegar a donde los persas no habían llegado, y porque le había llegado la noticia de que había, qué sé yo, incienso y cosas fabulosas en el sur. Pero recién Alejandro, supuestamente, el primero que dice, quiero invadir. Porque hasta ese entonces no había ninguna gran ciudad en Arabia en esa época. Eran puros pueblitos en torno a ciertos oasis, entonces no valía la pena. ¿Sí? O sea, las ciudades principales son las que aparecen acá marcadas. Bueno, Ecbátana era la ciudad que fue capital de los medos, pero las principales capitales son Persépolis, Susa y Babilonia. Babilonia era importante tenerla, ¿por qué? Porque Babilonia era una ciudad extremadamente famosa en Mesopotamia. Si alguien no lo sabe, Babilonia viene de Babilaji, que significa la puerta de los dioses.
como los judíos son monoteístas, ellos no pueden decir que es puerta de dioses, entonces lo dicen en singular. Entonces, Babel. Babilonia y Babel es lo mismo, por si acaso, depende de quién está hablando, si está hablando un politeísta o un moniteísta. ¿Cierto? Porque él significa Dios, en lengua semita, o sea, por eso tantos nombres con él, pues Daniel, Israel, Ismael. Ya. Entonces, ¿qué ocurre? Babilonia tiene un problema, y el problema está que Babilonia fue tan famosa que imperio que existía la destruía. La conquistaba y la destruía, era incluso como una cosa de prestigio. El caso más famoso, los asirios. Los asirios tienen una destrucción tan increíble de Babilonia que incluso hay un poema, si la memoria no me falla, Lord Byron, sobre la destrucción de Babilonia. Así de increíble. Entonces, ¿cuál es la gracia de Babilonia? Que Babilonia estaba en torno al Éufrates, que el Éufrates siempre ha sido, hasta el día de hoy, un río más amigable que el Tigris. El Tigris es un río muy torrentoso. De hecho, Tigris significa flecha. Entonces, toda la grande ciudad en torno al Éufrates, entonces, ¿qué pasa? Babilonia era la capital comercial del Imperio Persa. Persépolis era la capital simbólica. Ahora, estamos hablando de que ninguna de estas dos ciudades superaba las 100.000 personas, no para nada. Entre 50, 80.000, por ahí. Y Susa, que había sido la antigua capital del Elam, era la capital intermedia, que era la capital donde se planeaban las campañas. Repito, los persas tenían diferentes capitales. Y todo el resto fue a ocupar la plataforma de ciudades que existía de antes. O sea, los persas, salvo Persépolis, no son grandes creadores de ciudades. Pero por eso mismo los pueblos le agradecían. ¿Por qué? Porque no cambiaba la forma de vida, no cambiaba las costumbres y no significaba un trauma. Ahora, todas estas ciudades, mayoritariamente dependiendo de la agricultura, por mucho la importancia comercial que tenía Babilonia. O sea, Babilonia era una cosa que, repito, rey que existe, trata de conquistar Babilonia como por prestigio. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que aquí ocurre una cosa bien curiosa. Por si acaso, después los persas más adelante tienen un montón de enemigos, el más famoso el Imperio Romano y el Imperio Bizantino. Los occidentales nunca van a pasar Babilonia para allá. O sea, ¿qué ocurre? Cada vez que se derrotó a un tipo de imperio persa, nunca se llegó al corazón de Persia. Siempre se llegó a la frontera, digamos, a las capitales que servían, diríamos, como colchón de seguridad, una cosa así. Salvo Alejandro Magno. Alejandro el único que siguió avanzando. Y eso hace entonces que por eso hay tanto misterio sobre los persas, porque al final sabemos muy poco de ellos, porque nunca los occidentales los conocieron de verdad hasta fecha muy tardía. ¿Algo más? ¿No? Perdón. ¿Alguna estructura social y política que delimita, digamos, generalizada? No, pirámide social típica. Está el rey, su familia, los gobernadores provinciales y después el pueblo. Todo el resto. Después todo el resto. Todo el resto así como la cosa típica, digamos. Donde en algunos casos quizá algún sacerdote más importante a nivel local. Pero no, el resto... pirámide social donde, repito, el 90 y tanto % de la población agricultora. Ya pues, ojalá les haya gustado. Próximo lunes nos vemos, ojalá si les gustó con el Imperio Bizantino, y se les recuerda que si están interesados voy a dar un curso sobre el Imperio Turco Otomano, que está tan de moda por las teleseries, etc. Así que pueden consultarle a Bárbara o a Magdalena. Muchas gracias.